Es esta preocupación de las mujeres a la hora de desarrollar su plan de carrera, su plan de vida. Y hablábamos, eso nos llevaba al punto de desigualdad de género, de cómo a veces... Listo. Bienvenidos otra vez a Gurú del Talento. El día de hoy les tengo una gran sorpresa. Yo también estoy sorprendida de esta gran mujer que nos acompaña el día de hoy, que les quiero presentar un poquito de su trayectoria y vamos a estar hablando acerca de todo lo que tiene que ver con empoderamiento femenino y cómo el papel de recursos humanos es un papel clave para llevar esto a cabo, cómo desde mi trinchera lo puedo hacer. Así como muchas cosas alrededor que pasan cuando hablamos de mujer, empoderamiento, ¿qué pasa? Hay muchas cosas alrededor, mucho ruido, y más si volteamos a ver redes sociales y queremos hoy hablar de uno a uno cómo podemos hacer la diferencia. Pero primero quiero presentarles a Osiris. Osiris Peinado Rubio es ingeniero industrial con el MBA en finanzas. Tiene un diplomado en habilidades gerenciales en línea por la Universidad de Harvard. Fue gerente de recursos humanos en empresas del sector de la industria maquiladora, agencias aduanales y línea de transporte. Fue y es, porque un gerente HR siempre lo es. Fundadora y CEO de OPR Jobs, si se dice así, OPR. OPR Jobs, está Jobs. bien. Agencia de empleo binacional en México y Estados Unidos, así como creadora de la plataforma de empleo www.oprjobs.com que tienen que visitar. Por cierto, por ahí alguien me había preguntado cómo hacer reclutamiento en Estados Unidos. Por favor, acudan con Osiris, que ella les puede ayudar. Es directora del Comité de Mujeres Empresarias en CODEI, escritora en el periódico El Mañana, columna perfiles con temas referentes a capital humano, y recibió un reconocimiento por parte del Consulado General de Estados Unidos en Nuevo Laredo, Mujeres en Acción, por contribuir con sus acciones en el progreso de la comunidad y la ciudad. Ha participado en diferentes conferencias como el Instituto Mexicano del Seguro Social, INDEX, NLD, entre otras instituciones educativas, TecMilenio, Instituto Tecnológico de NLD, Universidad Tecnológica, Universidad Autónoma de Tamaulipas y Universidad Royal. Actualmente realiza el diplomado de Capital Humano como socio estratégico de negocio, donde ha formado especialistas en recursos humanos y es apasionada con temas de empleo, emprendimiento y empoderamiento económico de la mujer. Bienvenida, Osiris. ¿Cómo estás el día de hoy? Gracias, Giovanni. Muchísimas gracias por la invitación. Mil gracias y muchísimas gracias a la gente que nos va a ver, que nos va a escuchar y que va a estar aquí conectada a través de esta transmisión. Gracias por la invitación. Mucho más agradecidas nosotros porque realmente al escuchar todo lo que has hecho, nos dice alguien que está decidida a tener una conexión entre, primero, números, que tu perfil es numérico, procesos, con congruencia social, que eso es difícil de encontrar, congruencia social, porque ella como habla de mujeres, lo vive. Entonces veo muchísima congruencia en Osiris y vamos a platicar de eso. Osiris, primero que nada, platícanos un poquito de ti. ¿Qué te hace estar hablando de mujeres, empleo, con toda tu experiencia, qué te motivó a estar tomando esta bandera tan necesaria? Gracias, Johnny. Pues básicamente yo sí veo que hay una gran necesidad. Cuando yo salgo de la carrera, te voy a contar un poquito de mi historia y profesional. Cuando yo salgo de la universidad, en lugar de realizar mis prácticas, empecé un negocio. Entonces no funcionó ese negocio y luego posteriormente entré a trabajar a una maquiladora como asistente gerente de planta. De esa persona, digo, si en algún momento nos va a ver, de Francisco López, un increíble gerente de planta, que yo creo que ahorita que me haces la pregunta de dónde surge, yo creo que desde ahí, porque él siendo gerente de planta, la cercanía que tenía con la gente, él era gerente de 2 plantas aquí en Nuevo Laredo, estaba en Nuevo Laredo y Matamoros, entonces llegaba a la planta de Nuevo Laredo y lo primero que hacía era obviamente saludar a todos el personal administrativo, pero se iba al área de manufactura, se iba al área de piso a hacer precisamente esos recorridos, a hablar con la gente, a escuchar sus necesidades y lo que, bueno, en algunas metodologías de Lean, pues sería lo del Gemba o Gemba, Ajá. que dices tú, realmente voy a la línea a ver qué es lo que está pasando, cómo está mi gente. Y realmente su grado increíble de recursos humanos era tal que de repente había alguien que lo invitaba y esa humildad que tenía también él, porque de repente había alguien que lo invitaba a comer a su casa después del trabajo con su familia, con sus hijos y él accedía.
Y él decía, sí, porque al final, si estamos en la pirámide realmente de una cultura organizacional, tú dices, la gente realmente es la base y yo lo vi a través de su liderazgo y realmente era un liderazgo de estar a través con la gente. Entonces yo creo que ahí para mí fue mi primer clic y veía que en las juntas, porque al principio entré como asistente gerente de planta, veía que en las juntas siempre mencionaban el área de recursos humanos, había ciertas áreas de oportunidad. Entonces lo primero que desarrollé como asistente fue un sistema, digo, y sin previamente ser alguien de recursos humanos, Ajá. era una parte de un sistema de reconocimientos, porque veía que exactamente era la misma cantidad de gente que se medían ciertos indicadores y eran las mismas líneas de producción que se reconocían. Entonces hice algo, digo, tomando en cuenta mi conocimiento de ingeniería, hicimos algo ponderado, medimos varios criterios y empezamos a hacer ahí otro sistemita de reconocimientos del personal. Entonces, de ahí me surgió y él me dijo, bueno, estuviste nada más un año conmigo como asistente, pasé al área de recursos humanos y cuando hice mi primera contratación, ahí realmente me di cuenta que me encantaba darle una oportunidad de empleo a alguien. ¿Por qué? Porque previamente a eso yo tuve un lapso de unos 3, 6 meses que me quedé sin empleo y que sé lo que se siente no tener empleo. Ajá. Sé lo que se siente tener un compromiso. En ese momento yo había sacado un carro de agencia, entonces tenía que pagarlo. Y era como, no tengo trabajo y dónde voy a pagarlo. Y eran muchas cosas que de repente dices, yo sé lo que se siente estar del otro lado sin una oportunidad laboral. Entonces, en el momento en el que mi ex jefe, en ese momento, Francisco, me dijo, tú vas a hacer tu reemplazo, tú lo vas a conseguir. Prácticamente me dijo eso. Y al momento de decir, encontrar esa persona adecuada para el puesto, en hacer el proceso de contratación, dije, esto es lo que me apasiona. En ese momento me di cuenta y dije, esto es lo que me gusta, porque sé lo que se siente estar sin un empleo. Entonces ahí me empezó a surgir todo el amor del área de recursos humanos y al final mi primer empleo fue a los 19 años en una estación de radio, entonces siempre era como que Osiris era licenciada, pero realmente mi carrera profesional es ingeniería, ¿no? Entonces como que tengo esa combinación de ambas en la parte lingüística y en la parte numérica. Entonces mi primer proyecto fue ese y así empecé en el área de recursos humanos y luego posteriormente pasó el tiempo, me pasé a una gerencia de una agencia aduanal y la verdad mis respetos con mi jefe que estaba en ese entonces, el licenciado Alejandro, y la verdad él me dio la oportunidad también de hacer esta, obviamente con su permiso y demás, de empezar a emprender y decir, ok, a la oficina entro a las 9 porque ahí se trabajaba de 9 a 6:30 de la tarde, pero aquí en la oficina, cuando empecé con el emprendimiento, estaba a las 8, trabajaba el sábado, trabajaba el domingo, trabajaba más tarde, entonces al final también yo considero que los hombres también pueden impulsar tu crecimiento profesional. No necesariamente porque a veces cuando hablamos de el empoderamiento económico de la mujer, sí, que la mujer sea, sí, que la mujer crezca, pero eso no quiere decir que estés peleada contra el sexo masculino, ¿no? No quiere decir que es una lucha de poderes, porque al final cada quien tiene sus fortalezas, cada quien tiene sus debilidades y al final somos un equipo realmente en el que tú puedes seguir creciendo. Entonces, así empecé con el área de recursos humanos. El área de recursos humanos me apasiona y la parte del emprendimiento de la mujer también. ¿Por qué? Porque antes de tener este negocio tuve dos más y no funcionaron. Entonces, también digo, realmente la parte financiera, por eso digo, bueno, tengo que aprender otras cosas, no nada más con mi carrera profesional, por eso tengo una maestría en finanzas, porque Ajá. también tienes que aprender los números, porque para un negocio no nada más es sí el buen servicio, sí es esto, pero también la parte numérica, la parte fría, le quitas esa parte susceptible o esa expectativa, pero dices tú, bueno, esta es la realidad de números, entonces así podemos crecer, esto podemos hacer, entonces al final sí considero que la mujer tiene que aprender muchas cosas y yo creo que una de mis metas que estoy trabajando en eso, pues al final es la libertad financiera, ¿no? Y el éxito, que yo creo que va también encaminado en decir, si yo digo éxito, para Joanny puede ser un tema. Ujú. Para mí puede ser éxito cualquier otra definición, que yo creo que va encaminado a decir, si tú dices, si tú tienes definido qué es éxito, de ahí va a partir todo lo demás. Porque a lo mejor para una persona puede decir, bueno, para mí considero que éxito es tener a mi familia y estar en casa y tener a mis hijos y está bien.
para alguien puede ser, yo quiero tener una carrera exitosa y quiero tener a mi familia y quiero hacer esto y quiero hacer aquello y también está bien, ¿no? O dice, no, ¿sabes qué? Yo nada más me quiero casar sin hijos y eso es para mí la definición de éxito. Entonces, al final sí es como decir, ¿cuál es tu definición de éxito? Y de ahí empezar a trabajar y decir, ok, voy a empezar a trabajar en mi familia, voy a empezar a trabajar en mi carrera profesional y qué voy a definir como cuál es mi crecimiento, cómo me visualizo y realmente con la gente con la que te rodeas, porque la verdad tu equipo de trabajo, pues tu equipo de trabajo, primero que nada, es realmente el que va a sacar adelante la empresa, porque la empresa no nada más eres tú, Joanny, tú, Osiris, la empresa realmente es cada una de las personas que forman el equipo de trabajo tienen que estar comprometidas, tienen que estar haciendo lo que les corresponde, les tiene que gustar, les tiene que apasionar. Algo que nosotros estamos muy encaminadas y por parte de OPR es personas felices, empresas exitosas. Si la persona está feliz realmente con lo que está haciendo, por consecuencia la empresa va a ser exitosa, no al revés. No de que, bueno, quiero una empresa súper padre, exitosa, etcétera, pero tienes a la gente y está enojada con lo que está haciendo. No le gusta lo que está haciendo. Entonces, pues al final es como cuando vas a una tienda de autoservicios y dices tú, pues la cajera no le gusta estar haciendo esa actividad porque está enojada, porque ya me dijo que no sabe no sé qué, porque está enojada y a veces, ¿qué es lo que observas? No, te cobran mal o no te dan bien el cambio o ya váyase y la que Ni te voltean sigue. a ver, sí. Sí, y hay alguien que dice, no, hombre, yo ya tengo más de 10 horas aquí, casi, casi, y te reciben con una sonrisa y están contentos y qué va a llevar, encontró todo bien, etcétera. Y sí notas la diferencia de alguien que Claro. realmente le gusta lo que está haciendo y a alguien que nada más está porque hay una cuestión económica y nada más, y no encontró otra forma de vida. Entonces, al final, lo que voy, como encontrando con esa parte en decir, trabajar no es un castigo, porque luego a veces uno lo percibe como decir, bueno, el éxito es emprender, ¿no? Y ahorita con toda la parte de milenio, sí, el que tenga una empresa Estamos es romantizando exitoso. mucho el Ajá, emprendimiento, sí, ajá. sí. Y luego el otro día veo de que decía, no vas a reportar a nadie, pues no vas a reportar a nadie, vas a reportar a 100 porque van a ser tus Clientes. clientes. Realmente no es que ya no vas a reportar a nadie. Ok, puedes administrar tu tiempo diferente, pero también tu tiempo va a depender de que si hay una reunión ahorita a las 11 de la mañana, a las 12, que tienes que cumplir con ciertas responsabilidades, que tienes que cumplir con ciertas responsabilidades fiscales, por ejemplo, con el SAT, con el Seguro Social, con otros temas, que al final tú dices, emprender no es sinónimo de éxito. Realmente emprender, si tú te llama la atención emprender, emprende, pero realmente si te llama la atención y puedes desarrollar todas tus habilidades dentro de un trabajo, también tendrás tus beneficios y también tendrás cosas positivas que aportar realmente, porque al final emprender es hacer algo diferente. Y si en el trabajo estamos haciendo algo diferente, estamos emprendiendo, haciendo cambios, haciendo modificaciones, porque me gusta lo que estoy haciendo. Entonces, yo sí consideraría que el primer paso sería como, ¿qué es para ti el éxito? Definir tu éxito y luego la parte fundamental que viene siendo la familia, ya sea papá, mamá, Ajá. hermanos, tu esposo, porque yo estoy casada, entonces tu esposo es tu primer integrante de tu equipo de trabajo, de tu núcleo familiar. Entonces, definitivamente también el tipo de pareja con la que estés, si te impulsa, si te mete un freno de mano que dices no es por aquí, o bájale, o quítale, o ponle. Entonces, al final, realmente los hombres se convierten en unos aliados el empoderamiento de la mujer, porque realmente tu pareja es o te impulsa a seguir adelante o te detiene por otros temas emocionales de autoestima y de que no, la mujer no puede ser más que un hombre y no esto y no aquello y vienen los no, vienen problemas, vienen temas que al final apagan la luz de una persona. Entonces, yo sí considero que tu pareja también tiene que decir, a ver, hacia dónde vas, qué quieres y apoyarnos, porque al final en algún momento me va a tocar a mí, Osiris, apoyar a mi marido y mi marido le va a tocar apoyarme a mí para decir, dale, impulsa y vuela y crece. Claro. Entonces, al final, tu núcleo familiar y algo con lo que he estado trabajando y yo creo que cuando emprendí estaba haciendo el negocio, sí descuide mucho la parte de salud y digo, ahorita los cachetes
y aparte la pandemia, pero Sí, sí claro. que dices tú, descuidas la parte de salud por decir, ok, trabajo, emprendo y en ese momento estoy haciendo una maestría, entonces estoy en la maestría, ¿cuándo tengo tiempo para mí? Tengo el novio, en ese momento tenía una pareja, entonces, ok, tengo el novio y cuándo te das oportunidad para hacer ejercicio, para comer Comer sanamente, bien. Ujú. de repente era como que ve a una junta de un lugar a otro y en el traslado cómete una hamburguesa, por ejemplo, y dices tú, pues no es lo sano, realmente decir, bueno, pues si hago media hora de un lugar a otro, pues aquí como, ¿no? O aquí compro algo rápido y en el trayecto como. Entonces sí la parte de decir, mi salud es importante, de retomar y decir, bueno, al menos ya quiero realmente empezar a dormir mis 8 horas diarias, de empezar a hacer meditaciones, de empezar a hacer ejercicio, de empezar a darme tiempo para mí, que no necesariamente significa ser egoísta, ¿no? Sino de realmente decir, si yo estoy bien, todo lo demás también va a estar bien. Entonces yo creo que es Que algo que estoy trabajando, Joanny. definitivamente todo lo que, el camino que nos cuentas nos ayuda a entender esto, de romantizar el emprendimiento. Nos cuentas que sí probaste, que sí te equivocaste, que sí no iba por ahí para encontrarte. Entonces, muchas veces es voltear a ver el espejo que no nos gusta ver. Y puede ser desde tu empleo actual, desde tu negocio o a lo mejor tu negocio alterno mientras estás trabajando, ¿por qué no? Y otra de las cosas que más me encantaron escuchar es que tu aliado puede ser un hombre, porque al decir desigualdad, al decir inequidad, como que nos ponemos simplemente con decirlo en la trinchera de hombres contra mujeres Uh -huh. y nos casamos con eso. ¿Por qué? ¿Por qué no cortarlo siendo que muchas personas sin hablar ni siquiera del tema lo demuestran, lo hacen? Entonces, me encanta todo lo que nos comentas de tu trayectoria, de cómo lo lograste y que no todo fue un éxito. Y listo, ya quedó, ya, vámonos por lo que sigue. Eso no existe. Va a No. haber muchas dificultades y empieza por ti misma. Claro, claro, y son muchísimos retos. Yo creo que de los retos, porque si hacemos una introspectiva, decir realmente qué es liderazgo o Ajá. qué es, si nos vamos a decir qué significa realmente la palabra empoderamiento, y la palabra empoderamiento viene del término en inglés empowerment, que significa conceder poder. Entonces, se trata la parte del empoderamiento del liderazgo femenino, se trata también de reconocer ese poder personal y de la posibilidad de influir en la propia existencia de nosotros mismos y de los demás. Porque al final la palabra de liderazgo eso es. Y al final todos y todas somos líderes, todas y todas somos líderes, entonces influimos en las decisiones de los demás, y a lo mejor puede ser algo tan sencillo de decir, bueno, pues en la familia, si decimos, vamos a ir a comer a qué lugar, y pueden ser los niños, no, yo quiero pizza, o yo quiero hamburguesas, o yo quiero, o el cine, si vas a ir al cine, ¿qué película quieres ver? No, pues una película romántica, una película de terror, una de acción, no, una de risa, porque no quiero ir a reírme al cine, ¿no? Entonces, al final, en la parte de liderazgo es influir en las decisiones de los demás. Entonces, el liderazgo femenino, definitivamente tú, Joana, influyes con las decisiones que tomen a tu alrededor de acciones, de otro tipo de temas que dices tú, ok, influyen en las decisiones de los demás, pero también influye en mi vida. Y eso es liderazgo, porque en sí la definición de liderazgo es influir en las decisiones de los demás. Y todos los días y a todas horas influimos en las decisiones de los demás. Entonces, la parte del empoderamiento es conceder poder, pero conceder poder desde una óptica hacia nosotros. Es decir, ok, ya reconozco cuál es mi poder, Osiris. Ya reconozco cuál es mi poder, Joanny, porque al final podemos decir, yo hago un FODA de decir cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis oportunidades, mis debilidades y mis amenazas, y digo, ok, realmente hay áreas de oportunidad con las que tengo que trabajar, pero estas fortalezas las tengo que seguir desarrollando para hacerme la mejor experta en algún tema o hacer esto que me apasione, porque para mí, y dentro de, ya estoy aquí mezclando un poquito, una de las preguntas que siempre les hago cuando hago una entrevista es, si no tuvieras la necesidad de trabajar, Ujú. ¿a qué te dedicarías? Si realmente no tuvieras esta necesidad económica, ¿realmente qué estuvieras haciendo? Y hay mucha gente que me dice, no, hombre, yo estuviera viajando, yo pongo un negocio, yo hago esto, yo hago aquello. Entonces, eso
eso lo deberías de estar haciendo. Entonces, porque al final yo sí considero que la vida es muy corta, porque si dices tú, si el el día tiene 24 horas, en teoría, pues duermes 8. En teoría, si nos va bien, dormimos 8 horas. Sí. Duermes 8 horas, luego las otras 8 horas tal vez te la pasas trabajando y te quedan 8 horas en el día. Y esas otras 8 horas en el día, a lo mejor son 3 para la comida, una en traslados, si nos va bien y si no estamos en alguna ciudad grande, pueden ser más de una en traslados, pueden ser 2. Entonces tú dices, son 4 horas, a lo mejor entre 3 horas de comida, 1 hora de traslados. ¿Sabes qué? Me voy a meter al gym, 1 hora del gym y ya me faltan 6, 7 y 8, me faltan 3 horas. Y en estas 3 horas, ¿qué es lo que estoy haciendo con mi vida? ¿Sabes qué? En estas 3 horas veo Netflix, en estas 3 horas veo redes sociales, ¿qué es lo que estás haciendo? Entonces, por eso luego la gente vive con que ya quiero que sea el fin de semana para realmente hacer lo que me gusta. Claro. Porque no estoy haciendo en mis 8 horas productivas diarias, no estoy haciendo algo que realmente me apasione, que realmente me llene el corazón. Entonces, definitivamente la parte del empoderamiento sí lleva mucho en decir, reconocer tu poder y de decir, ok, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi legado? ¿Cómo voy a trascender en este momento? ¿Qué estoy haciendo ahorita? Y si lo que estoy haciendo ahorita me va a llevar a lo que realmente me quiero convertir, previamente definiendo qué es para mí el éxito, pues bueno, va a ser el camino que tengo que trazar y las acciones que tengo que empezar a tomar. Yo quiero que se lleven las personas que nos están escuchando ese ejercicio, porque a veces escuchamos sesiones como la de hoy y nos inspiran, nos hacen sentido, pero no nos llevan a la acción. ¿Por qué no hoy llevarte tu foda, poner eso que siempre habías querido hacer y cómo llegar hacia ello? Y todas las historias que hemos escuchado en esta pandemia de que, ups, me quedé sin empleo, pero ahora me puse a hacer esto que siempre había querido hacer y que ya tenía la idea. Ahora me puse a vender esto que me encanta y que claro, viene una curva que no vas a estar percibiendo exactamente lo que estabas ganando, lo que querías ganar, pero estás dispuesto a hacerlo. Claro. Eso se me hace súper importante, por favor, a las personas que nos están escuchando, tomen acción. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, Osiris. Nos habla de diseñar tu plan de desarrollo y que eso te corresponde a ti, no a la empresa, no al esposo, no al papá. ¿Tú crees? ¿Qué es lo que más preocupa a las mujeres a la hora de diseñar un plan de desarrollo profesional? ¿Qué crees que sea ese tema? Yo creo que algo que podrían ser denominados como los retos, porque al final y las creencias limitantes que pudiéramos llegar a tener, porque tú podrías decir, ok, si esto me quiero transformar, pues primero tendría que decir, retomando la pregunta anterior, es, bueno, definir mi éxito, tener una visión clara del futuro, de qué es lo que quiero obtener, mi equipo de trabajo es mi pareja, buscar tener un balance y aprender a decir que no. Entonces dices, ok, ya me estoy en esta parte de transformación, pero ahora sí, definitivamente, ¿cuáles son los retos que empiezo a tener? Y los retos principales que empiezo a tener es decir, ok, quiero una carrera exitosa profesional, podría ser la maternidad, en el caso de una mujer, oye, ¿sabes qué? Pues igual y me espero a que se acabe la pandemia para tener hijos o me espero a terminar mi maestría para tener hijos, o todas ese tipo de preguntas que la verdad, la vez pasada hacía una analogía y decía, ok, realmente no hay, el sesgo de género está muy marcado actualmente. Entonces, el sesgo de género también se convierte en un reto en que todas las mujeres continuamos con decir, ese nos afecta para decir y tomar una decisión de decir, ok, viene la parte de liderazgo femenino, pero el sesgo de género con respecto a las otras personas, con respecto a las creencias de los demás, porque al final nosotros no podemos controlar las creencias de nosotros, de las demás personas, ¿no? Entonces tú dices, ok, viene una parte de decir, pues es un sesgo de equidad de género, la maternidad, si decido ser mamá o no, y luego vienen las otras preguntas cuando entras a un trabajo y te dicen, oye, si todavía no estás casada, ¿cuándo te planeas casar? ¿Planeas muy rápido tener hijos? Si tienes hijos, ¿quién te los cuida? Si tienes, ¿cuántos años tienen tus hijos? Y que les des como las opciones, ¿no? Mi mamá, la suegra, las hermanas, las tías, etcétera. Tú no te preocupes, yo voy a estar aquí, mis hijos no van a hacer eco, casi, casi, tienen Sí, que sí, hacer sí. eso.
Entonces, al final, yo digo, esas son preguntas prohibidas. Si hacemos una comparación, es decir, hay preguntas cuando haces un proceso en Estados Unidos de reclutamiento, esas preguntas son prohibidas. Esas preguntas Osiris, es cuéntanos algo qué pasa. prohibido. Eso me encanta decirlo, porque no me lo creen. Lo digo y no, no es cierto. ¿Qué pasa si haces una pregunta así en Estados Unidos? Cuéntanos que tú tienes, Una demanda, una demanda. O que te sea, cuesta cuánto. definitivamente, pues que te puede costar $7,000. Entonces, ¿qué dices Ay, tú? Dios. Y fácil, porque al final tú me estás diciendo, es una discriminación. En Ajá. Estados Unidos se convierte, es una discriminación. ¿Por qué? Porque dices, ok, me estás preguntando y vienen así como, y yo digo, prácticamente se convierte en el cuestionario en México. O sea, ¿por qué? Porque preguntas, edad, porque las preguntas prohibidas en Estados Unidos es edad, cuántos años tienes, hombre o mujer, porque al final que tú digas, oye, si es gay, si le gustan las niñas, si le gustan los niños, eso no tiene nada que ver para tu talento profesional. La parte de es como un color, o sea, si te gustan las niñas, los niños y tu preferencia sexual, eso no es un impedimento para hacer una actividad y para desarrollar tus talentos. Entonces, esas preguntas de género, esas preguntas familiares son las que están prohibidas. Esas preguntas nos pueden generar una demanda y nos pueden decir, tú, Osiris, me discriminaste, ¿por qué? Y toco hasta madera, esta mesa de ahorita es de madera, entonces toco madera porque no nos gusta la discriminación, algo de los valores sí es la equidad de género y buscamos el respeto también hacia los demás, pero es decir, ¿sabes que tú me estás discriminando? ¿Por qué? Porque soy mujer, porque tengo a lo mejor 50 años, porque tengo hijos chiquitos y porque la parte de decir eso realmente, a ver, déjame. ¿Cómo? Bueno, ¿qué es esta preocupación de las mujeres a la hora de desarrollar su plan de carrera, su plan de vida? Y hablábamos, eso nos llevaba al punto de desigualdad de género, de cómo a veces nos enfrentamos a ciertas cosas que están ahí y nos acostumbramos. Y me gustaría hacerte la pregunta, ¿cómo combatir la desigualdad de género en el ámbito profesional y concretamente como líder de recursos humanos? Y hablabas de cómo es la comparativa con Estados Unidos y nosotros decimos, aquí no pasa nada, estamos en México, aquí podemos preguntar todo lo que queramos. Todas esas historias escabrosas. ¿Cómo podemos hacerle como líderes para combatir esta desigualdad? ¿Y qué papel nos toca hacer para Yo poder creo llegar que hacia allá? trabajando con dos vertientes. La primer vertiente que podríamos empezar a trabajar como responsables de un área de capital humano sería empezar a generar políticas organizacionales en pro de este tipo de temas. Es decir, a lo mejor puedes tener un permiso para salir y recoger a tus hijos, por ejemplo, o en tu proceso incluso de contratación que digas tú, ok, a lo mejor aquí en México todavía no son preguntas prohibidas, pero parte de mi proceso de reclutamiento, parte de esas preguntas de feedback, de retroalimentación al candidato, pues voy a hacer este cuestionario y esas preguntas tengo que entrenar a la gente también de la empresa en la que estoy trabajando para decir, el que tenga hijos no es un impedimento, el que se acabe de aliviar no es un impedimento, o el que se quiera casar, esto no es un impedimento para su continuidad laboral. Entonces, sí hay que trabajar, como decir, primero empiezo a trabajar con todo el tema de políticas, decir qué políticas voy a empezar a generar, no discriminación, qué significa discriminación, y la otra parte, empezar a generar una cultura laboral en pro de este tipo de temas. Y para empezar a generar una cultura laboral en este tipo de temas, también empiezo a tener que educar a los que están aquí en la empresa, porque a lo mejor la gente dice, tengo 20 años, aquí somos puros hombres, por ejemplo, y dices tú, oye, ¿por qué una mujer no puede hacer esa actividad? ¿Por qué no podría desarrollar estas funciones si esto no tiene nada que ver si es un hombre, si es una mujer? Entonces, creo que hace 3 días en España ya pusieron por ley, así por decreto, que tienen que tener exactamente la misma cantidad de hombres que de mujeres en una empresa. ¡Wow! ¡Qué avance! Entonces dices tú, ahí ya traes un gran avance. En México a lo mejor todavía estamos rezagados. Ves que en Estados Unidos, oye, hay una discriminación si preguntas cierto tipo de preguntas personales, porque esas son realmente preguntas personales, no preguntas en función al puesto. Y en Estados Unidos es
preguntas en función al puesto. Y acá, ¿qué dices tú? Oye, qué padre, 50 y 50. ¿Cuánta gente? Porque al final empiezas a generar otro tipo de cultura. Y si tú estás como responsable de un área de capital humano en una empresa, puedes hacer una transformación increíble porque realmente parte de lo que mencionamos luego en los temas de diplomados, muchas de las veces el área de recursos humanos es visto como el que contrata, el que hace la nómina, el que paga o el que corre. Nada más estas tres funciones realmente consideran que tienen, ¿no? Como administración de personal, listo. Sí, eso es todo. No te metas con temas salariales, no te metas con buscar certificaciones para la empresa, porque al final realmente el área de capital humano, la función principal es el socio estratégico del negocio. Realmente la función del área de capital humano es alinear el talento humano con lo que se quiere convertir la empresa y que en ese inter de transformación empresarial, que la empresa va creciendo, que también su gente vaya creciendo. Y esto es lo que al final realmente ese es el gran reto del área de capital humano. No nada más contratar, no nada más correr a alguien, porque a veces de repente ya viene la RH y ya viene a correr a gente, ¿no? O me hablaron a recursos humanos y déjame, me pongo a temblar porque se me hace que ya me van a correr. Cuando dices tú, no, a lo mejor te van a invitar para alguna otra actividad, ¿no? O son los que organizan las posadas y qué padre porque nada más organizan eventos, como si nada más eso fuera la función. O ya le incluimos 4, ya le incluimos En los eventos. los eventos, la posada de diciembre, ellas o ellos son los que se encargan, ¿no? Entonces, al final, como el área de recursos humanos, puedes hacer grandes cosas. Puedes hacer políticas organizacionales, puedes empezar a buscar, incluso hay certificaciones para decir, ok, vamos a empezar a trabajar con igualdad y vamos a empezar a trabajar con los líderes Sí. de la organización y vamos a empezar a generar condiciones de una cultura laboral favorable, porque muchas de las veces, a lo mejor, y no nada más en hombres, también a la vez de repente no nada más en mujeres, perdón, también en hombres, de repente se da de decir, oye, salió temprano, ¿no? O pues a qué hora salió, a las 5, pues a las 5 no salió temprano, las 5 son sus horas de Horario. trabajo, Ajá. o sea, es su horario, no es que salió temprano. Entonces, ¿qué es en lo que tienes que trabajar en la cultura para decir, a las 5 sale, a las 5 salió en su hora? Y a lo mejor tendríamos que preocuparnos de decir, oye, ¿por qué está saliendo a las 6? ¿Por qué está saliendo a las 7? ¿O qué hace en el día? ¿O trae mucha carga de trabajo? Contrario a que en otros países, realmente en México trabajamos, yo creo que somos de los países con los que trabajamos muchísimo más horas y somos menos productivos. Definitivamente. Y Porque al empieza con los líderes. A lo mejor dices, lo quiero hacer, pero mi director no quiere. Empieza también con eso. Y Osiris, tú que tienes todo el marco de referencia numérico, hablar con números. ¿Qué recomendación nos darías para eso? Llegar con el director y decirle, a ver, si no te aplicas, te va a pasar esto. ¿Cuáles son esos datos duros que podría utilizar este líder de recursos humanos que nos está escuchando para decirle, o si no lo haces, te puede pasar esto, puedes perder, puedes... ¿Cómo crees que podremos venderle esa idea a lo mejor al director que vemos que no se sube? Pues yo creo que tendríamos que ver hacia dónde va la empresa. Y tendríamos primero, antes de decir, voy a ir a vender un proyecto, quiero ver en qué se va a querer transformar la empresa. Porque también podríamos darnos cuenta que dentro de sus estrategias principales de la organización no tienen contemplado realmente el talento humano. Entonces tú dices, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? Realmente la empresa también, la parte fundamental del área de capital humano es fundamental para el crecimiento de la organización. Yo luego hago una analogía en la que digo, ok, si una persona que podría ser las empresas o las personas, si una persona le da un parálisis cerebral, ¿hay Uh-huh. vida o no hay vida? ¿Cuál sería la respuesta, Joanny? Hay vida para mí. Hay vida, ¿por qué? Ajá. Porque el cuerpo no se mueve, no hay movimiento, pero hay vida. Pero Uh-huh. si realmente la persona sufre un paro en el corazón, ¿hay vida o no hay vida? No. No hay vida. Uh-huh. Entonces, es exactamente lo mismo con una empresa. Todo el cuerpo, todo el cerebro podría ser la infraestructura, las máquinas, las herramientas, toda esa infraestructura que tienes como organización. Y que se puede mover siempre y cuando exista el corazón, porque y el corazón viene siendo
el área de la gente, porque la gente es lo que hace. Si dices tú, ok, no hay vida, pero tienes, oye, pero tienes todo lo que tiene que ver con infraestructura, al final tienes la oficina, al final tienes los escritorios, las máquinas, etcétera. Pero si hay un paro cardíaco, si no hay corazón, el corazón de la organización es la gente. Y si no hay gente, no hay organización. Entonces, por más que quieras planear, por más que quieras hacer, la gente es, luego hay una frase, a ver si ahorita recuerdo, que dices tú, porque planeas de arriba hacia abajo, pero ejecutas de abajo hacia arriba. Si la gente no está convencida de lo que quieres hacer, no puedes hacer esa transformación realmente. Entonces, primero, lo que decías ahorita, ¿cuáles serían los tips para los directores o personal que está en el área de recursos humanos? Primero es, checa qué estrategias, checa realmente cuál es la directriz que hay en la empresa. Y ahí tú tendrías que decir, mi directriz como recursos humanos y mi aporte es este. Porque desde aquí tenemos que empezar a permear hacia la dirección, hacia el gerente, hacia todo lo demás, este cambio de cultura organizacional. O voy a trabajar en el cambio de cultura organizacional con ese tipo, por ejemplo, de certificaciones. Y hay como, no sé, el Great Place to Work, hay La del certificaciones Secretaría para del medir, Trabajo, que es ajá, gratuita. Ujú. para medir la equidad de género. Entonces tú dices, ok, quiero medir esto, ¿por qué? ¿En qué nos está impactando? Y a lo mejor, ¿en qué nos está impactando? Oye, si la gente no es feliz con lo que está haciendo, pues voy a empezar a medir el nivel de compromiso que tiene la gente con la empresa. Entonces, a ver cuál es el nivel de compromiso que tiene la gente. Y hay otras encuestas que se pueden realizar para generar otro tipo de acciones. Y empezar a decir, si tú no cuidas la gente, lo que tienes que cuidar es la gente, porque la gente te va a cuidar a los clientes. Como empresa, el enfoque es la gente te va a cuidar al cliente. Si la gente no está a gusto, no te va a cuidar a los clientes. Claro. Ah, Ujú. ya quiero salir, ya quiero esto otro. Entonces, a nivel, lo primero que tendríamos que hacer es cuál es la estrategia, cuál es la directriz a nivel global como organización. Si no hay una directriz del área tal cual de recursos humanos, empezar a meter estas directrices de decir, esto es lo que quiero realmente en la empresa y esto es lo que puedo transformar en este indicador con este, porque nos va a impactar en el servicio al cliente, porque nos va a impactar en reducir rotación, porque si hablamos de una empresa, al final si dices, oye, traes un 20% de rotación o cuál es tu rotación, cuál es el impacto. Si una persona renuncia en un área de trabajo, al final se lleva el conocimiento, al final se lleva lo aprendido, al final Ujú. ya se lleva procesos y meter a alguien es meter otra curva de aprendizaje que al final se viene impactando con el servicio al cliente. Entonces, podrías empezar a checar encuestas de clima laboral, podrías empezar a revisar cómo anda tu rotación, porque tu rotación habla de un tema de liderazgo. ¿Qué está Exacto. pasando Ujú. con ese liderazgo? Entonces, al final sí puedes decir cuál es la estrategia y en qué nos queremos convertir. Y el compromiso tiene que empezar desde la cabeza. El compromiso tiene que empezar desde dirección y de dirección tiene que empezar a permear hacia abajo toda una cultura organizacional. Entonces, tengo que empezar a trabajar con el staff de directores o el staff de gerentes, luego los supervisores y empezar a trabajar con los diferentes grupos, con capacitaciones y con empezar a educar en este tipo de temas, ¿no? Y al final en vender y decir, oye, ¿sabes qué? Pues a lo mejor a ti también te gustaría irte temprano y no te vas temprano, ¿no? Sino te vas Ajá. realmente a tu hora. Entonces, a veces van muchos temas ligados como de machismo o ahorita vemos mucho, y no quiero balconear a una amiga que ayer precisamente estaba con todo un drama de decir, es que ya no aguanto, estoy en home office y luego piensan que no estoy haciendo nada y luego se Y escucha el es que niño. estaba en contra con ella. Sí, sí. Sí, o sea, y luego se escucha el niño y luego me dice mi jefe que pienso que no estoy haciendo nada. Le digo, pues primero mídete. O sea, realmente tu trabajo tiene indicadores. O sea, ¿cuáles son tus indicadores? Y ahí vas a decir si estás bien, si estás mal. Le quitas el tema de susceptibilidad, porque yo creo que ese es otro reto. Las mujeres Sí. buscamos ser perfectas en todo, perfecta en el trabajo, perfecta con los hijos, perfecta al Ujú. 100% con el marido y quiero tener el cuerpazo y quiero tener todo, ¿no? Entonces busco la perfección y en ese busca de perfección te pierdes en realmente toda tu misión y en realmente toda tu esencia. Oye, Entonces, me dijiste algo súper interesante, Osiris,
que lo he visto con mis clientes este año. Sí, no quiero dejarlos, ya me urge que regresen a la empresa porque no sé qué están haciendo, están en Netflix, etcétera. Que eso habla de que no están bien establecidos los objetivos, las métricas, los indicadores, el accountability, pero ahorita lo volteaste. Ok, no está en la empresa, pues hazlo tú. Tú mídete, tú regrésale. Si no lo hace, eso se me hace empoderamiento, justamente. Agarrarlo, diseñar tu plan de trabajo de carrera y decirle, a ver, ¿cómo? ¿Estoy bien? ¿Cómo me dices que no? Y yo siempre le digo también a mis clientes, se le puede pasar en Netflix todo el día, eso es una realidad, pero te está cumpliendo. A lo mejor trabaja toda la noche, no sabemos cómo le hace la persona, Sí. pero si tú no tienes esos indicadores clave, va a pasar. Y si no, me encanta lo que dices, la propuesta, hazlo tú mismo. Sé mucho más Sí. inteligente, me encanta. Por favor, anótenlo. Claro. Sí, sí, hay que ser proactivos. O sea, si mi jefe cree que no estoy haciendo nada, pues bueno, estas son mis responsabilidades, estos son mis indicadores y ahí ya puedes decir si estoy haciendo las cosas o no. O sea, ya, y me quito yo también el tema de susceptibilidades, de me creo una historia acá en la cabeza y sufro y ahí vienen Sí, otros sí, temas de sí. estrés y lo terminan pagando el esposo y los hijos, ¿no? Osiris, en puestos directivos, todo lo que está alrededor de, ¿por qué crees que existe esta desigualdad, sobre todo en puestos directivos y ejecutivos, en esa brecha de hombres y mujeres? La mayor parte hombres. ¿Qué falta y por qué crees que está sucediendo todavía? Porque yo creo que es un tema cultural. La mujer empezó, y yo creo que nos vamos desde que empezó la civilización, porque al principio el hombre salía a cazar y la mujer se quedaba en casa a cuidar a los hijos, a la crianza. De hecho, hasta la mujer de repente se quedaba en el cultivo, en todo lo que tiene que ver con agricultura y demás. Entonces el hombre al principio salía a traer ese alimento a casa, ¿no? Entonces, ese fue como un rol que al final en la conciencia colectiva se fue generando. Entonces, el hombre salía a cazar para traer alimento al hogar y la mujer pues se quedaba cuidando. Pasa el tiempo y ya ahora no tienen que ir a cazar un animal para el alimento, ¿no? Entonces ahora ese ir a cazar, pues van a trabajar, que bueno, la parte del trabajo también lo ven como un castigo divino, ¿no? Porque es un castigo que nos quitaron, si nos meternos a la religión, ¿no? Adán y Eva nos quitó por un castigo divino por culpa de una mujer, ¿no? Entonces también ese día es otro tema que traemos en la conciencia colectiva, Sí. porque es un tema de conciencia colectiva, ¿no? Es otro tema. Entonces, el hombre sale a cazar, ahorita el hombre sale a un trabajo y las primeras razones por las que la mujer realmente empezó a trabajar fue en los años 40 y eran funciones como secretarias, eran funciones como auxiliares, donde a lo mejor lo que buscaban era nada más realmente una imagen, no un tema contable, no un tema administrativo, nada más que algo como decir, bueno, ¿sabes qué? Era porque en teoría el hombre no era lo suficientemente bueno para cazar. El hombre no podía traer ese animal completo a la casa. Entonces, en los años 40, el motivo por el cual la mujer empezó a trabajar fue porque en teoría el hombre no era como suficiente para decir, voy a traer ese animal a la casa. Entonces, desde ahí empiezas a decir, bueno, la educación, ¿en qué nos educaban a las mujeres? En que sean unas buenas amas de casa. ¿En qué educaban a los hombres? En a la mejor parte de algo técnico, algo rudo, algo, una carrera profesional. Entonces, desde ahí, dices tú, si nos vamos educando con los roles, entonces la mujer en los 40 empieza a generar trabajos de secretaria, de telefonía, hay una serie que es de telefonistas, las chicas del Sí. cable y demás. Ajá. Entonces, dices tú, ahí empieza la mujer poco a poco a trabajar. Entonces, hay un tema cultural que yo creo que es un gran reto que también tiene que ver con las creencias familiares. ¿Por qué? Porque a lo mejor el chip que metían a las mujeres es búscate un marido que realmente sepa pescar, que realmente tenga un buen trabajo, que realmente o tenga un negocio, o que sea trabajador, o que venga de una familia acomodada, porque te tiene que mantener porque tu rol es estar en casa.
ya se empieza a perder esa parte de decir, oye, ¿por qué no nada más la mujer está en casa? Y eso es en lo que nos estamos transformando. De hecho, hablo de manera particular, a mí no me gusta cocinar, odio la cocina, o sea, realmente no soy buena cocinando, pero mi esposo le encanta la cocina. Entonces, él hace el lonche, mi esposo también trabaja, él hace la cocina y para mí fue un acuerdo de los dos en los que dijimos, ok, tú cocinas y yo lavo los trastes y yo limpio la cocina. Entonces, al final dices tú, ok, hay un acuerdo. Y mi mamá al principio era como que, pobre Carlos Osiris está cocinando y no sé qué. Le digo, pues es que también está cocinando para él y para los dos. Claro, O sea, y claro. al final es un acuerdo de los dos. O sea, y las creencias familiares es como, Osiris, tú no eres buena mujer o ama de casa porque no cocinas, pero pues yo trabajo también y eso no es una excusa, pero al final si los dos estás en un lugar, si los dos tienen hijos, los dos pueden apoyar para, y no es apoyar, porque realmente también es un tema de como que, ay, qué padre que tu hombre te ayude en la cocina, ¿no? Pues si él también come, o sea, y si viviera solo, también tenía que encontrar la manera de comer, o sea, no es una opción. Entonces al final va pasando todo este tema cultural, todo este sesgo, y ya ingresan a la empresa y como traes también el chip, porque al final todo lo que ves en la familia, que es tu núcleo familiar, esto es lo que vienes Es tu realidad. y, Ujú. y es tu realidad y es lo que llevas a la empresa. Entonces, sí, yo creo que en mi casa pues la mujer tiene que estar en casa y tiene que recoger los platos y tiene que lavar, pues voy a una empresa y digo, no, la mujer también tiene que quedarse en su casa. Y la mujer, ¿por qué va a ganar más que yo? Si yo soy el hombre y yo tengo que tener ese poder y tengo que ser más que ella, ¿no? Entonces, al final también es un reto que los hombres están pasando por varias situaciones culturales y que el hombre también tiene que tener sus propios límites, sus propias creencias. De hecho, mi suegro sí es más machista que mi esposo y mi esposo dice, yo crecí con mi papá y era súper machista y pues bueno, tenemos que hacer ese cambio de creencias y cambio switch tanto de hombres como el cambio de switch para las mujeres. Entonces, Joanny, pues muchísimas gracias. No sé si tengamos otra pregunta, pero ahorita tengo una reunión a las 12. No, no te preocupes. Entonces, podemos retomarla si quieres porque la plática creo que está muy padre. Está padrísima. Si quieres, cerramos y podemos hacer otra sesión. Ok. Muchísimas gracias, Osiris, por acompañarnos el día de hoy. ¿Dónde te pueden encontrar antes de irnos rapidísimo? Gracias, muchísimas gracias, Giovanni. Pues nos pueden encontrar en LinkedIn de Osiris Peinado Rubio. Nos pueden encontrar también en Facebook como OPR Jobs. Y pues bueno, invitarlos a la gente. Igual, si tienen alguna duda o alguna, nos pueden encontrar también por correo osiris.peinado@oprjobs.com. Así es que muchísimas gracias por el espacio, Giovanni. Siempre es un placer poder apoyar y contribuir con todas las acciones que ustedes están ahorita tomando y empoderar a las mujeres. Yo creo que nos falta tema y nos falta espacio siempre. Siempre, siempre. Muchas gracias otra vez, Osiris. Mi nombre fue Giovanni Aceves y recuerda que el talento está en ti. Gracias. Gracias. Bonita